Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de cómo encontrar el máximo haciendo uso del método de ascenso óptimo de máxima inclinación, el cual consistió básicamente en convertir a nuestra función en una función de una sola variable. Donde la idea es que nos vamos a dirigir en la dirección del máximo, de la dirección, o sea, la dirección del máximo en base al cálculo del gradiente. Ya que en base a este punto inicial, indicado como punto cero, y el cálculo del gradiente deberíamos dirigirlo en esta dirección para obtener el máximo ascenso. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, va a ocurrir que en vez de seguir aumentando, la inclinación va a llegar a un punto en el que tiende a disminuir. Y es que, como se ha indicado previamente, el gradiente me indica la dirección de máximo ascenso de manera local, o sea, para este punto en particular. Entonces, al llegar a un punto en el que si sigo avanzando, en vez de acercarme al máximo global, voy a comenzar a alejarme. Entonces, lo que estábamos haciendo es un desarrollo para saber en qué lugar detenerme, el cual se dedujo a partir de esta expresión, que es ya la función de dos variables independientes convertida en una función de una sola variable independiente, para luego regresar a los valores de x y y obtener el punto en cuestión, que sería el punto etiquetado como 1. Y me parece que tenía coordenadas de 0.2, menos 0.2. Y así continuar hasta hallar el punto 2 y obviamente llegar al máximo. Esa era la idea general acerca del ascenso óptimo de máxima inclinación. Ahora vamos a hablar acerca de optimización con restricciones. Aquí vamos a abordar problemas de optimización en los cuales ya vamos a considerar restricciones. Primero analizaremos problemas donde la función objetivo y las restricciones son lineales. Para estos casos, hay métodos especiales que aprovechan la linealidad de las funciones, llamados métodos de programación lineal. Los algoritmos resultantes resuelven en sí con gran eficiencia problemas muy grandes con miles de variables y restricciones. Dichos métodos se utilizan en una gran variedad de problemas de ingeniería y también en administración. Y después vamos a ver de manera breve el problema más general de optimización con restricciones no lineales. Así que empezamos con la parte más sencilla, que es la programación lineal. La programación lineal, o también conocida por su sigla PL, es un método de optimización que se ocupa del cumplimiento de un determinado objetivo, como por ejemplo maximizar las utilidades o minimizar el costo en presencia de restricciones como resultado, como recursos limitados, ya que en muchas ocasiones no vamos a tener todos los recursos necesarios para obtener la máxima eficiencia posible. Sin embargo, podemos trabajar con lo que tenemos para poder obtener un resultado aceptable. El término lineal, del nombre programación lineal, denota que las funciones matemáticas que representan el objetivo y las restricciones son lineales. O sea que las variables que van a representar a estas restricciones y función objetivo no están elevados al cuadrado, al cubo o a otra potencia distinta de uno. Y el término programación, de programación lineal, no significa que vamos a programar en computadora. Más bien lo que denota es que se desea programar o fijar una agenda. Entonces, vamos a hablar primero de la forma estándar. El problema básico de la programación lineal consiste en dos partes, que son las principales: la función objetivo y un conjunto de restricciones.
En sí, en un problema de maximización, la función objetivo por lo general se expresa de la siguiente manera. Supongamos que deseamos maximizar una variable z. Esta variable z va a ser igual a la siguiente expresión. Como se dan cuenta, tenemos coeficientes que multiplican a variables. Las variables no están elevadas a ninguna potencia distinta de 1. Entonces aquí los coeficientes c harían referencia a la contribución de cada unidad de la j-ésima actividad realizada, y las variables x representan la magnitud de la j-ésima actividad. De este modo, el valor de la función objetivo z es la contribución total debida al número total de actividades n que hay para dicho problema. Las restricciones se representan de manera general de la siguiente manera, con la siguiente ecuación. Y vemos AI1x1 más AI2x2, etcétera. Y son menores o iguales a Bn, porque son restricciones, o sea, no pueden superar cierto valor. Donde A y J, los coeficientes A y J, hacen referencia a la cantidad del iésimo recurso que se consume por cada unidad de la j-ésima actividad. Y BI hace referencia a la cantidad del iésimo recurso que está disponible. Esto quiere decir que obviamente los recursos son limitados. El segundo tipo general de restricción especifica que todas las actividades deben tener un valor positivo. O sea que cada una de ellas debe ser mayores o iguales que cero. Es que esto de aquí tiene que ser indicado, ya que representa una noción realista de que en algunos problemas la actividad negativa no es posible. Por ejemplo, yo no puedo producir bienes negativos. Yo no puedo crear una empresa para producir, por ejemplo, menos 10 camarones o menos 10 cajas de banano. No tendría lógica. Entonces, juntas, la función objetivo y las restricciones especifican el problema de programación lineal. Y estos indican que se trata de maximizar la contribución de varias actividades, bajo la restricción de que en estas actividades se utilizan cantidades finitas de recursos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Y aquí está el planteamiento del problema. En sí, nos dicen que supongamos que una planta procesadora de gas recibe cada semana una cantidad fija de materia prima. Esta materia prima se procesa para dar dos tipos de gas, calidad regular y premium. Estas clases de gas son de gran demanda, o sea, se tiene garantizada su venta, y dan diferentes utilidades a la compañía. Sin embargo, su producción involucra restricciones de tiempo y de almacenamiento. Por ejemplo, no se pueden producir las dos clases de gas a la vez. No puedo producir gas regular y gas premium al mismo tiempo. Son restricciones que tiene mi empresa. Y las instalaciones están disponibles solamente 80 horas por semana, porque no puedo tenerla trabajando todo el tiempo. Además, existe un límite de almacenamiento para cada uno de los productos. Todos estos factores se enlistan en la siguiente tabla. Aquí tenemos tres columnas: recurso, producto y disponibilidad de recursos. Con respecto a la materia prima, tenemos para el gas regular 7 metros cúbicos por tonelada y el gas premium 11 metros cúbicos por tonelada. Y la disponibilidad de recursos es 77 metros cúbicos por semana. Con respecto al tiempo de producción, el gas regular eh, se produce 10 horas por tonelada y en 8 horas por tonelada el gas premium. Y la disponibilidad de recursos es de 80 horas por semana. Y con respecto al almacenamiento, se puede almacenar 9 toneladas de gas regular y 6 de gas premium. Y la ganancia para cada uno de estos productos, después de venderlos, es de 150, digamos, dólares por tonelada para el regular y 175 dólares por tonelada para el gas premium. Y nos piden que desarrollemos una formulación de programación lineal para maximizar las utilidades de esta operación. ¿A qué se refieren con esto? Que consideremos cuántas variables tenemos que analizar en este problema para maximizar mis utilidades. O sea, yo quiero maximizar las ganancias y tengo que pensar en base a qué las voy a maximizar, qué es lo que ven. Identifico la función objetivo y luego procedo a identificar mis restricciones.
donde las restricciones van a estar sujetas a cada una de las limitantes que tiene mi empresa con respecto al almacenamiento, la cantidad de tiempo que pueden trabajar por semana, etc. Entonces intenten obtener las ecuaciones para luego hacer la respectiva solución gráfica y observar cuánto es la respuesta.
Bueno, entonces vamos haciendo el desarrollo de este problema. Entonces,
La idea es que pensemos como el ingeniero y teniendo en cuenta las restricciones y la ganancia, ¿no? Porque queremos maximizarla, debe de ocurrir que debemos de decidir la cantidad óptima a producir de cada tipo de gas, para así optimizar las utilidades, ya que como podemos observar en la tabla, la ganancia depende de lo que yo produzca de gas regular y gas premium. Pueden apreciar claramente que de gas regular se gana $150 por tonelada y de gas premium $175 por tonelada. Entonces, obviamente, lo ideal sería producir más gas premium, pero también tenemos la limitante del tiempo de producción y del almacenamiento. Entonces, si las cantidades producidas cada semana de gas regular y premium las designamos como variables, digamos X1 y X2, porque básicamente en base a eso va a variar mi ganancia, en base a lo que yo venda de gas regular X1 y de gas premium X2. Entonces la ganancia total la podemos calcular de la siguiente manera: 150 X1 más 175 X2, donde la ganancia total sería la variable Z que queremos maximizar. Se le designa Z porque nos quedaría una función de dos variables independientes. De- También podríamos asignar estas variables como por ejemplo X, simplemente X, y esta de aquí como Y. Pero vamos a asignarles el nombre que se está indicando en la diapositiva: X1 y X2. Entonces, esta es la función objetivo. Las restricciones se desarrollan de una manera similar. O sea, me refiero a las ecuaciones que me definen las restricciones. Hay que observar nuevamente la tabla. Por ejemplo, el total de gas crudo, o sea, la materia prima que se utiliza para producir cada uno de estos gases, se puede calcular de la siguiente manera. Sería, tener en cuenta 7 metros cúbicos por tonelada para gas regular y 11 metros cúbicos por tonelada para gas premium. Entonces yo podría decir que el total de gas utilizado debe de ser igual a lo siguiente, ¿no? O sea, máximo yo puedo utilizar 77 metros cúbicos por semana y puedo establecer la siguiente restricción: 7x1, haciendo referencia a 7 metros cúbicos por tonelada, y o sea, 7x1 más 11x2, haciendo referencia a 11 metros cúbicos por tonelada, menor o igual a 77 metros cúbicos por semana, que es lo que yo tengo de recurso cada semana durante la producción. Entonces tengo la primera restricción: 7x1 más 11x2 menor o igual a 77. Es básicamente la restricción del material. No tengo más disponibilidad. O sea, a mí me llega 77 metros cúbicos por semana y yo tengo que distribuirlas para producir cada tipo de gas. Donde yo consumo de estos 77 metros cúbicos, 7 metros cúbicos para el gas regular y 11 metros cúbicos para el gas premium. ¿Sí? Entonces, luego de eso, analicemos la otra restricción, que es la del tiempo. En el problema me indican que la planta puede trabajar nada más 80 horas por semana y el tiempo de producción del gas regular son 10 horas y el del gas premium 8 horas. Y yo máximo puedo trabajar 80 horas por semana. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedo establecer otra restricción: 10x1 haciendo referencia a 10 horas por tonelada más 8x2 haciendo referencia a 8 horas por tonelada tiene que ser menor o igual a 80 horas. Y puedo establecer cuatro restricciones más. Una de ellas haría referencia al almacenamiento de gas regular. Yo puedo almacenar hasta 9 toneladas de gas regular.
Entonces, teniendo en cuenta que X1 hace referencia a gas regular, yo digo simplemente que X1 debe de ser menor o igual a 9. También puedo almacenar nada más 6 toneladas de gas premium. Entonces, como asigné la variable X2 a gas premium, digo X2 tiene que ser menor o igual que 6. Y asimismo, las otras restricciones vendrían a ser con el hecho de que yo no produzco cantidades negativas. Entonces, así como yo puedo producir puedo almacenar hasta 9 toneladas de gas regular, hay que tener en cuenta que yo no puedo producir gas regular negativo. Por lo tanto, establezco otra restricción que indica que yo puedo producir cero, ¿sí? Perdón, que puedo almacenar 0 toneladas de gas regular, ¿sí? Con la siguiente desigualdad, que X1 tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, dando a entender, teniendo en cuenta estas dos restricciones, con respecto al almacenamiento, que X1 puede ser como máximo cero como mínimo cero y como máximo 9. Pero no se puede pasar de ninguna de estas cantidades. O sea, no puede ser negativo y no puede ser mayor que 9. Igualmente, con respecto a X2, tendríamos que se pueden almacenar máximo 6 toneladas, pero no se pueden almacenar cantidades negativas de gas premium. Dando a entender que X2, con respecto al almacenamiento, va a oscilar entre 0 y 6 toneladas. O sea, puedo almacenar nada, o sea, producir nada de gas premium, pero máximo puedo almacenar hasta 6 toneladas de gas premium. Estas restricciones que vemos acá abajo, X1 mayor o igual que cero y X2 mayor o igual que cero, son restricciones positivas, ¿sí? Simplemente son restricciones lógicas que dan a entender que no se pueden producir bienes negativos. Y todo este conjunto de ecuaciones que estamos observando, todas las que se encuentran acá abajo, constituye la formulación completa de la programación lineal. Ahora vamos a implementarlas en una solución gráfica. Debido a que las soluciones gráficas están limitadas a solo 2 o 3 dimensiones, que tengan en cuenta eso, tienen una utilidad práctica limitada, obviamente a 2 o 3 dimensiones. O sea, podemos trabajar máximo con 2 o 3 variables, ¿sí? Una variable independiente o 2 variables independientes. Más no se puede, no podemos graficar. Sin embargo, las soluciones gráficas son muy útiles para demostrar algunos conceptos básicos de las técnicas algebraicas generales. Entonces, en un problema bidimensional, o sea, haciendo referencia a que tenemos 2 variables independientes, como el ejemplo que estamos resolviendo, el espacio de solución se define como un plano con x1 que podemos medirla a lo largo del eje X en un plano XY, ¿sí? Y X2 medirla a lo largo del eje Y. Como las restricciones son lineales, podemos trazar sobre este plano líneas rectas, ya que, como se dan cuenta, todas estas ecuaciones son lineales, o sea, cada una de ellas no está elevado a otra potencia que no sea 1, o sea, haciendo referencia a las variables x1 y x2. Entonces vamos a graficar básicamente líneas rectas. Si el problema de programación lineal, o sea, estas ecuaciones se han formulado adecuadamente, o sea, tiene solución, estas líneas restrictivas, ¿sí? Haciendo referencia a las restricciones, que van a graficar líneas, describen una región llamada espacio de solución factible. Y este espacio de solución factible abarca todas las posibles combinaciones que pueden tener X1 y X2, las cuales obedecen las restricciones y por lo tanto representan soluciones factibles. En sí, la función objetivo de un valor particular de la función a maximizar, o sea, z, se puede trazar como otra línea recta y sobreponerse sobre este espacio, ¿sí? El espacio de solución factible. Y el valor de z, entonces, simplemente se ajusta hasta que este valor máximo
¿sí? Hasta que esté en el valor máximo y toque aún el espacio de solución factible. El valor de z en sí representa la solución óptima. Y los valores correspondientes de x1 y x2, donde z toca el espacio de solución factible, representan los valores óptimos de las actividades, ¿sí? Haciendo referencia a cada una de las restricciones. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. En sí, el resultado que podamos obtener puede ser de cuatro tipos. En un problema de programación lineal se puede tener solución única, que es donde la función objetivo máxima intersecta un solo punto del espacio de solución factible. Soluciones alternativas, donde podemos suponer que los coeficientes de la función objetivo son paralelos a alguna de las restricciones, y esto haría que en lugar de un solo punto, el problema podría tener un número infinito de óptimos correspondientes a un segmento de línea. También tenemos lo que sería solución no factible, donde es posible que el problema esté formulado de tal manera que no haya una solución factible. Esto puede deberse a que se trata de un problema sin solución o errores en la formulación del problema. Esto se vería gráficamente como en la figura de en medio, donde se dan cuenta que aquí las líneas no se intersecan y me dejan un espacio abierto, a diferencia de lo que ocurre en la imagen de la izquierda. Entonces, en la imagen del medio tendríamos lo que se denominaría solución no factible. Esto suele ocurrir cuando el problema está sobre restringido y ninguna solución satisface todas las restricciones. Y luego tenemos el otro caso, que es problemas no acotados, que haré referencia a la figura de la derecha. Esto significa que el problema está subrestringido y por lo tanto tiene límites abiertos. Al igual que en el caso de la solución no factible, esto a menudo ocurre debido a errores cometidos durante la especificación del problema. Y como se dan cuenta, simplemente no tendríamos un espacio limitado, un espacio de solución factible limitado donde yo pueda maximizar mi función objetivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la solución gráfica del siguiente problema. Tenemos que simplemente tener en cuenta la función objetivo a maximizar y las restricciones. Entonces, ¿cuál es la idea en este ejercicio? Van a graficar rectas. Las rectas las van a obtener de estas restricciones. Para armar las rectas vamos a convertir las restricciones en igualdades. O sea, vamos a trabajar con justamente el término igual de esta desigualdad, porque aquí dice menor o igual que. Voy a trabajar con el término igual. Entonces lo igualo a 77, la segunda ecuación lo igualo a 80, la tercera ecuación la igualo a 9, la cuarta ecuación la igualo a 6, la quinta a 0 y la sexta a 0. Entonces, vamos a armar un plano XY, ¿sí? Armamos simplemente un plano XY donde vamos a asignar que X2 sean las ordenadas y X1 las abscisas. Y procedemos a graficar cada una de estas rectas para encontrar el espacio de solución factible. Estas rectas deberían intersecarse y así delimitar el espacio de solución factible, para luego proceder a colocar esta ecuación, ¿sí? Que es E por Z la recta. Esta ecuación yo voy a tener que trabajarla de la siguiente manera. La voy a igualar a distintos valores, 0, 100, etcétera. De tal manera que voy a ir encontrando de a poco justamente
cuál sería el máximo valor que podría obtener, de tal manera que mi recta todavía pasa por ese espacio de solución factible. Cuando mi recta deje de pasar por ese espacio de solución factible, quiere decir que no hay solución con esos valores de x1 y x2. Entonces intenten hacer el desarrollo, teniendo en cuenta lo que les mencioné.
Bueno, entonces vamos con el desarrollo del problema. Voy a proceder a colocar cada una de las ecuaciones, o sea, de las restricciones, en esta calculadora gráfica. Entonces, aquí lo correcto sería, si ustedes estaban haciendo a mano, despejar x2 de cada una de estas ecuaciones. ¿Por qué x2? Porque x2 era justamente la variable, hacía referencia a la variable y. Entonces, de cada una de las ecuaciones que indiqué, podemos despejar x2 y x2 sería igual a simplemente 77 menos 7x1 sobre 11. ¿Ok? Eh, que me quedaría simplemente 7 menos 7 onceavos x1. La otra ecuación sería x2 igual a 80 menos 10x1 sobre 8, quedándome que x2 es igual a simplemente 10 menos 5 cuartos x1. ¿Ok? Son maneras de proceder a obtener expresiones que me ayuden a graficar justamente rectas que me ayudan a definir el espacio de solución factible. Entonces yo voy a proceder a colocar las ecuaciones directamente acá en la calculadora gráfica. Son equivalentes todas ambas expresiones. O sea, aquí escribiría 7x1 más 11x2. 7x, x1 recuerden que hace referencia a x, más 11x2, que haría referencia a y, igual a 70, o 77 me parece. Igual a 77, como ven se grafica una recta. Luego de eso colocamos 10x más 8y igual a 80. 10x más 8y igual a 80. Luego colocamos las otras restricciones, que serían x1 igual a 9, o sea, x igual a 9. La otra sería x2 igual a 6, o sea, y igual a 6. Y las otras serían las restricciones positivas, que serían x igual a 0 y y igual a 0. Vemos justamente lo que se estaría graficando. Déjenme aquí cambiar el color de una de estas rectas. Y bueno, aquí podemos observar el espacio de solución factible. El espacio de solución factible es simplemente aquella sección donde todas las rectas se están intersecando. Sería justamente esta sección. Entonces, esto de aquí sería el denominado espacio de solución factible. Y es que dentro de esta región se encontraría justamente la combinación de valores para x1 y x2 que me darían el máximo de utilidad. Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos dónde se encuentra ese lugar? Comenzando por trazar la respectiva ecuación. La ecuación de la función a maximizar. Entonces, tengan en cuenta que mi espacio de, de solución factible básicamente se forma por la intersección de estas restricciones, donde veo que donde veo que justamente los puntos, ¿sí?
los puntos de esta región se forman por justamente la intersección de dos rectos. Entonces, justamente la intersección de estas rectas van a dar lugar a esta región, donde también puedo visualizar algo bastante importante, y es el hecho de que esta recta que vemos acá se encuentra lejos de esta región, no se encuentra en la región. En sí, esta recta haría referencia a x igual a 9. Si yo quisiera que se encuentre dentro de la región, debería colocarla como, por ejemplo, x igual a 7. Y eso ya cambiaría bastante mi espacio de solución factible. No sería la figura que estoy colocando, sino que se cambiaría a lo siguiente. Ya cambia y se hace un poco más pequeño, tal como podemos observar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y obviamente este punto que coloqué acá de color negro, yo no sería justamente un límite que defina a este espacio de la solución factible. Entonces regresemos a nuestro espacio de solución factible. Y esa información que me arroja el hecho de que esta recta ya no se encuentre justamente en dicho lugar, es una información bastante relevante que tengo que tomar en cuenta. Entonces, una vez restringido, ¿sí? O sea, identificado este espacio, aquí se van a encontrar un conjunto de puntos. Aquí hay una cantidad infinita de puntos, donde cada uno de estos puntos representa coordenadas en el plano. Y cada una de ellas representa la combinación de la cantidad de gas regular y gas premium para obtener el máximo de ganancias. Entonces aquí es cuando entra en juego la ecuación a maximizar, que es 150x1 más 175x2. Y voy a escribir esa ecuación. Voy a escribir acá abajo. 150x más 175y. Como ven, no grafico ninguna recta y es porque no le he igualado ningún valor. Voy a igualar a cero en primer lugar. Como ven, aparece una nueva recta, de color azul. Entonces, el hecho de que le igual a cero es un indicativo de que quiero que mi ganancia sea igual a cero. Pero yo no quiero que sea igual a cero, yo quiero que sea igual al máximo valor posible. Entonces, ¿qué tal si le igualo a 10? O, por ejemplo, a 100, para que sea más claro. Al igualar a 100, veo que ahora una sección de la recta se encuentra dentro del espacio de solución factible, y me interesa justamente esa sección. Aquella sección donde la recta se encuentra dentro del espacio de solución factible estaría representando a todos los puntos, ¿sí? Toda la combinación posible de puntos, x1, x2, que yo puedo tomar para el gas regular y gas premium, que me van a dar una ganancia de 100, digamos, dólares. Pero la lógica me lleva a establecer el siguiente hecho, de que si ahora, ¿qué tal si ya no es 100, no igualo a 100 la ecuación, sino que le igualo a 1000? ¿Será que todavía se encuentra mi recta dentro de este espacio de solución factible? Y la respuesta es sí. Ahora vemos que una sección más amplia de la recta se encuentra dentro de este espacio. Y obviamente una mayor cantidad de puntos satisface que yo tenga una ganancia de hasta $1000. Cualquiera de estos puntos, si cualquier combinación de x1 y x2 que pertenezca a estos puntos, me va a dar una ganancia de hasta $1000. $1000.
Pero si se dan cuenta, todavía tengo un espacio más que abarcar. Así que puedo seguir aumentando mi solución. Esta altura la coloco como 2000. Al colocarla como 2000, puedo apreciar claramente que ahora mi recta ya no se encuentra dentro de este espacio de solución factible, me encuentro afuera, dando a entender que ya no hay ninguna combinación de x1 o x2 que satisfaga, ¿sí?, las restricciones. Entonces tengo que otra vez meterlo. ¿Qué tal si ahora en vez de colocar o sea, de colocar 2000, coloco 1500? Como nos damos cuenta de colocar 1500, todavía me encuentro fuera del espacio de solución factible, dando a entender que mi solución se encuentra justamente por esta zona. Es más, yo podría decir que mi solución se encuentra todavía, o sea, se encontraría cuando esta recta toca este punto, porque este punto pertenece todavía al espacio de solución factible. Si yo evalúo estas coordenadas, indicadas como 4.889 y 3.889, en la ecuación a maximizar, voy a obtener un valor que es el siguiente. Entonces procedo a evaluar en la ecuación, dice z igual a 150x1, bueno, en este caso sería 150x, que sería 4.889 más 175y, que sería 3.889. Entonces, ¿cuánto me queda el valor z? Usamos la calculadora, seleccionando lo siguiente, me quedaría quedando la cantidad de 1413.925. Es lo que me estaría quedando. Entonces, ¿qué tal si ahora yo igualo una ecuación a este valor? 1413.925. Al igualar mi ecuación a este valor, la recta todavía toca un punto del espacio de solución factible. Y como pueden apreciar, sería el máximo valor de x1 y x2 que yo podría obtener, dando a entender de que los valores de x1 y x2 para maximizar mis utilidades deben de ser para el gas regular 4.889 y para el gas premium 3.889. O en otras palabras, 4.9 y 3.9. Entonces, si producimos estas cantidades de gas regular y gas premium, vamos a alcanzar la máxima utilidad, que es aproximadamente 1400 unidades. Y así es como se resuelve un problema de programación lineal. Ahora, si regresamos a la diapositiva, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Aquí se muestra justamente nuestro espacio de solución factible, donde están trazadas las seis rectas. Cada número representa a una de las restricciones. Recta 1, recta 2, etc. Y aquí se delimita el espacio de solución factible, donde podemos observar que se llama una de estas rectas redundantes, que es la recta 3. La recta 3 hace referencia a x1 igual a 9, o lo que yo escribí en la calculadora gráfica como x igual a 9. El hecho de que sea redundante quiere decir que no afecta el espacio de solución factible. Adicional, aquí en la imagen de la derecha vemos el proceso que estaba llevando a cabo, donde igualábamos el valor de z, ¿sí?, a 0, en este caso a 600, y 1400. Y vemos que justamente 1400 es cuando se obtiene el máximo valor posible de x1 y x2. Entonces, podríamos indicar que además de determinar los valores óptimos, el procedimiento gráfico ofrece una mejor comprensión del problema. Y esto lo podemos apreciar al sustituir las soluciones en las ecuaciones
restrictivas, o sea, en las siguientes expresiones. ¿Qué tal si sustituimos justamente los valores que encontramos? Por ejemplo, en la primera ecuación, sustituyo 4.889 por x1, ¿no? Y también sustituyo, en vez de x2, 3.889. Y vemos el resultado. Si calculamos, me quedaría lo siguiente. Me quedaría una cantidad de aproximadamente 77 unidades. Lo mismo podemos verificar con la otra restricción, que sería 10 por 4.889 más 11 por 3.889. Al sustituir, me quedaría lo siguiente, aproximadamente 80 unidades. También podemos comprobar que para esta ecuación, si sustituimos el valor de x1, tendría que 4.889 es menor o igual a 9, y para la restricción de abajo, si sustituimos 3.889, tendría que esto es menor o igual que 6. ¿Qué me da a entender esta situación? Que producir la cantidad óptima de cada producto, gas regular y gas premium, nos lleva directamente al punto donde se satisfacen las restricciones de los recursos y del tiempo. Y se dice que estas restricciones son obligatorias. También en la gráfica que podemos observar en esta diapositiva, nos da a entender lo siguiente, que ninguna de las restricciones de almacenamiento, haciendo referencia a las ecuaciones 3 y 4, ¿sí? Ninguna de ellas que se intersecan de tal modo que no se encuentra su punto dentro del espacio de solución factible, ninguna actúan como una limitante, y estas restricciones son no obligatorias. Esto nos lleva a concluir que en este caso se pueden aumentar las utilidades, ya sea con un incremento del abastecimiento de recursos, o sea, del gas crudo, o en tiempo de producción. También nos indica que el aumento del almacenamiento podría no tener impacto sobre las utilidades, ¿sí? Porque, como se dan cuenta, no influye en el espacio de solución factible. O sea, yo puedo tener más, más capacidad para almacenar la materia prima, pero eso no va a inferir en las ganancias. Lo que sí interfiere es justamente lo que sería eh, cómo es el tiempo de producción y la cantidad de recursos que yo tengo disponibles por semana. Cabe recalcar que en este caso, en particular, tenemos una solución única, haciendo referencia a los 4 posibles resultados que podríamos tener. Hay que tener en cuenta que ante una solución única, el óptimo se presenta siempre en uno de los puntos esquina, ¿sí? Que definen al espacio de solución factible. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Siempre se va a encontrar en uno de esos puntos esquina. Donde tengan en cuenta, estos puntos de esquina se definen cuando se intersecan dos ecuaciones que representan restricciones. A estos puntos se los conocen de manera formal como puntos extremos. Entonces, del número infinito de posibilidades del espacio de solución factible, porque obviamente dentro de ese espacio hay una cantidad infinita de puntos que podrían darme el óptimo, al enfocarnos en los puntos extremos, se reducen claramente las opciones posibles. O sea, es cuestión de nada más evaluar estas intersecciones en, en la ecuación a maximizar y listo. Luego comparo cada una de estas cantidades y la mayor me va a dar la combinación
que me va a maximizar las utilidades. También hay que tener en cuenta que es posible que no todo punto extremo es factible, o sea, satisface todas las restricciones. Por ejemplo, si observamos el punto F, este que muestra la diapositiva, si observamos el punto F, este es un punto extremo, pero no es factible. Si nos limitamos a puntos extremos factibles, se reduce todavía más el campo factible. También, una vez que se han identificado todos los puntos extremos factibles, el que nos ofrezca el mejor valor de la función objetivo representará la solución óptima. También podríamos indicar que se podría encontrar esta solución óptima mediante la exhaustiva evaluación del valor de la función objetivo en cada punto extremo factible. Pero esto puede llegar a resultar ineficiente. También vamos a analizar en la siguiente parte lo que es el método simplex, que ofrece una mejor estrategia para trazar un rumbo selectivo a través de una secuencia de puntos extremos factibles para llegar al óptimo de una manera extremadamente eficiente. Entonces, si tienen alguna inquietud, me informen. Bueno, entonces continuamos con el método simplex. El método simplex se basa en la suposición de que la solución óptima estará en un punto extremo. De este modo, el procedimiento debe ser capaz de discriminar si durante la solución del problema se presentará un punto extremo. Para esto, las ecuaciones con restricciones se reformulan como igualdades. Algo parecido a lo que hicimos previamente, que cada una de las restricciones eran desigualdades y las reformulamos como igualdades para poder graficar las rectas. Al hacer esto, en el método simplex, al reformular las restricciones como igualdades, se introducen lo que se denomina variables de holgura. Las variables de holgura, tal como lo indica su nombre, mide cuánto de un recurso restringido está disponible, o sea, cuánta holgura se encuentra disponible. Por ejemplo, si recordamos el recurso restringido que utilizamos previamente, haciendo referencia a simplemente lo que era la cantidad de materia prima, que es que nos dio esta ecuación, 11x1, 7x1 más 11x2 menor o igual a 77. Entonces, si tenemos en cuenta esta ecuación, vamos a definir una variable de holgura denominada S1, como la cantidad de gas crudo que no se usa para un nivel de producción específico indicado por X1 y X2, dando la ecuación 7x1 más 11x2 más S1 igual a 77. Entonces, ese valor S1 convierte la desigualdad
en igualdad. Entonces, si la variable de holgura, o sea, si S1 es positiva, significa que se tiene algo de holgura en esta restricción. O sea, se cuenta con un excedente de recursos que no se está utilizando por completo. Y lo ideal sería aprovecharlo. En cambio, si es negativa, nos indica que hemos sobrepasado la restricción. Finalmente, si es cero, denota que la restricción se satisface con precisión. O sea, hemos utilizado todo el recurso disponible. Y en sí, esta sería la condición donde las líneas de restricción se intersectan. Por tal motivo, la variable de holgura ofrece un medio para detectar los puntos extremos. Entonces, una variable de holgura se tiene, o sea, diferente se tiene que desarrollar para cada ecuación que nos identifica una restricción, lo cual resulta en lo que se conoce como la versión aumentada completamente, que sería este sistema que vemos acá, haciendo referencia a las restricciones. Recuerden que nos estamos basando en estas restricciones que acabamos de encontrar. Y ahora le hemos añadido variables, denominadas variables de holgura, a cada una de ellas, identificadas como S1, S2, S3 y S4, y las desigualdades se han convertido en igualdades. Como se dan cuenta, ahora tenemos un sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 variables y 4 ecuaciones. Entonces, de esta manera, se puede resaltar que tenemos un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Ahora vamos a mostrar cómo se emplean estas ecuaciones para determinar los puntos extremos de manera algebraica. Entonces vamos encontrando las soluciones algebraicas. Recuerda muy bien que cuando estuvimos analizando la unidad número 3, donde estábamos analizando ecuaciones algebraicas lineales, teníamos n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, teniendo en cuenta esto, que nos identificaba una matriz cuadrada que se podría resolver sin problemas, y lo comparamos con lo que tenemos, podemos decir que nuestro sistema, el actual, está subespecificado o indeterminado, o sea, tiene más incógnitas que ecuaciones. En términos generales, se puede decir que hay n variables estructurales, o sea, haciendo referencia a las incógnitas originales, y m variables de holgura o excedentes. Las variables estructurales serían x1 y x2, y las variables de holgura serían s1, s2, s3 y s4. Y en total tenemos n más m variables en total, que nos darían 6. ¿Sí? Dos variables estructurales y 4 variables de holgura. Hay que tener en cuenta que son 6 en total y por lo tanto el problema consiste en resolver 4 ecuaciones con 6 incógnitas. La diferencia entre el número de incógnitas y el de ecuaciones, que es igual a 2 en nuestro problema, que porque 4 menos 2 nos queda 2, está directamente relacionada con la forma en que se distingue un punto extremo factible. Específicamente, cada punto factible tiene dos de las variables igualadas a cero. Por ejemplo, los 5 puntos esquinas identificadas mediante el área A, B, C, D, E tienen tienen los siguientes valores cero, identificados en la siguiente tabla. O sea, el punto A existe cuando x1 y x2 son iguales a cero. Y obviamente tiene lógica porque el punto A se encuentra en el origen. El punto B, en cambio, existe cuando simplemente x2, ¿sí? X2 es igual a cero porque x2 representaría y. Aquí x2 tiene que ser igual a cero y también s2 debe ser igual a cero. El punto C cuando S1 y S2 son iguales a cero, porque aquí se interseca X1 y X2 nada más. El punto D, en cambio, cuando S1
y S4 son iguales a cero, y el punto E cuando X1 y S4 son iguales a cero. Tengan en cuenta que S1, S2, S3 y S4 están relacionadas con las siguientes ecuaciones. Y esta observación en sí nos lleva a concluir que los puntos extremos se determinan a partir de la forma estándar igualando dos de las variables a cero. En nuestro ejemplo, esto reduce el problema a resolver cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Si, por ejemplo, para el punto E, X1 y S4 son iguales a cero, la forma estándar se reduce a al siguiente sistema, de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, de donde podemos simplemente despejar de una manera sencilla los valores para obtener cuánto es X2. X2 obviamente sería igual a 6. De aquí podríamos decir que S3 es igual a 9. Y con estos valores ya determinados podríamos encontrar cuánto sería, por ejemplo, S1. De la primera ecuación, reemplazamos X2 es igual a 6, me quedaría 66. Despejamos S1 y me quedaría 77 menos 66. Esto de aquí sería igual simplemente a 11. Del mismo modo, si ya conozco cuánto es X2, puedo reemplazarlo en la segunda ecuación y despejar ese 2, quedándome 8 por 6, 48. Despejo ese 2 y me quedaría 80 menos 48, que sería igual a 32. Y estos valores en sí definen al punto E, donde X1 y S4 son iguales a cero. Sin embargo, si generalizamos una solución básica de m ecuaciones lineales con n incógnitas, se obtiene al igual a cero las eh, n menos m variables, y resolver las m ecuaciones para las m incógnitas restantes, podremos decir que las variables igualadas a cero se conocen formalmente como variables no básicas, mientras que a las m variables restantes se les conoce como variables básicas. Si todas las variables básicas son no negativas, al resultado se le llama una solución factible básica. Si todas las variables básicas, perdón, se le llama solución factible básica, y el óptimo será una de estas. Ahora, podremos establecer un procedimiento directo para determinar la solución óptima, el cual consistirá en calcular todas las soluciones básicas, y así determinar cuáles de ellas son factibles, y de estas cuáles tienen el valor mayor de la función a maximizar, o sea, z. Sin embargo, esto no es un procedimiento muy recomendable. Primero porque para problemas de tamaño moderado se requiere resolver una gran cantidad de ecuaciones. Para m ecuaciones con n incógnitas se tendrá que resolver un total de 8008 sistemas de ecuaciones de 10 por 10, lo cual no lo hace muy sencillo, ¿no? Para el problema actual, donde tenemos nuestras variables x1 y x2 y las cuatro variables de holgura, S1, S2, S3 y S4, tenemos en total 15 puntos extremos, de los cuales solo 5 son factibles. Entonces, si pudiéramos evitar resolver todos estos sistemas innecesarios, tendríamos un algoritmo mucho más eficiente. Y uno de estos procedimientos los mencionamos a continuación, que es el método simplex. El método simplex evita las ineficiencias descritas previamente. Y esto se hace al comenzar con una solución factible básica. Luego se mueve a través de una secuencia de otras soluciones factibles básicas que mejoran sucesivamente el valor de la solución objetivo. Y así de manera eventual lo que se busca es alcanzar el valor óptimo y terminar el método. Entonces, para el problema que estuvimos resolviendo, el primer paso consiste en empezar en una solución factible básica, o sea, en un punto de esquina extremo del espacio factible. Entonces, para el problema que estamos realizando, un punto de inicio bastante sencillo sería el punto A, ya que x1 y x2 son iguales a cero. Entonces, si x1 y x2 son iguales a cero, las seis ecuaciones originales se convierten en lo siguiente, ¿no? O sea, nuestro sistema se convierte en lo siguiente.
Entonces, los valores iniciales de las variables básicas se dan de forma automática y son iguales a los lados derechos de las restricciones, tal como vemos en el sistema. Entonces, antes de proceder con el siguiente paso, la información siempre es recomendable resumirla en una tabla. Entonces, esta tabla proporciona un resumen de la información clave que constituye el problema de la programación lineal. Aquí vemos a las variables, todas las variables, ¿sí? Las variables básicas, ¿sí? Acá vemos al resto de variables, junto con la solución y la respectiva intersección. Cabe recalcar que la función objetivo, de acuerdo a la tabla, se escribiría de la siguiente manera, tal como se muestra acá abajo, para incluir justamente a las variables de holgura. Entonces, el siguiente paso consiste en moverse a una nueva solución factible básica, indicado por el espacio de solución factible, que nos lleve a mejorar la función objetivo, lo cual se consigue incrementando una variable actual no básica, en este caso, que sería x1 o x2, por arriba de 0, para que el valor de z obviamente aumente, porque depende de x1 y x2 para esto. Entonces, para nuestro ejemplo, los puntos extremos deben tener dos valores 0. Por lo tanto, una de las variables básicas actuales, que sería S1, S2, S3 o S4, se igualan a 0. Entonces, para resumir este paso, una de las variables no básicas actuales debe hacerse básica, o sea, no 0. Y esta variable se llama variable de entrada. En el proceso, una de las variables básicas actuales se vuelve no básica, 0, o sea, en otras palabras 0. Esta variable se le da el nombre de variable de salida. Entonces, variable de entrada, variable que deja de ser 0, y variable de salida, variable que se convierte en 0. Entonces, con esto se puede desarrollar un procedimiento matemático para seleccionar las variables de entrada y de salida. Entonces, debido a la convención de cómo escribir la función objetivo, la variable de entrada puede ser cualquier variable de la función objetivo que tenga un coeficiente negativo, ya que esto hará que z sea más grande, tal como vemos en la ecuación. Si obviamente una de estas variables es negativa, x1 o x2, va a hacer que esta expresión sea positiva y por lo tanto z va a crecer. Entonces la variable con el valor negativo más grande se elige de manera convencional porque usualmente nos lleva al incremento mayor en z. En nuestro caso, x2 será la variable entrante, puesto que el coeficiente, que es de menos 175, es más negativo que el coeficiente de menos 150. Entonces, aquí podemos consultar la solución gráfica para una mejor comprensión. Comenzando con el punto inicial A, que tiene las coordenadas 0,0, se escoge a x2 como entrada, o sea, la variable que dejaría de ser 0. Sin embargo, para abreviar nuestro procedimiento, se selecciona a x1, debido a que si observamos la gráfica, podemos ver claramente que nos llevará más rápido al máximo, ya que este camino hace que lleguemos más rápido al máximo siguiendo estos puntos extremos comparado con el otro camino. Si yo sigo el camino, o sea, yendo del punto A al punto E, estoy haciendo que obviamente x2 deje de ser 0 y se convierta en la variable de entrada. Pero si cojo el camino que va de 0 a 8, estoy haciendo que x1 deje de ser 0. Y obviamente x1 pasaría a ser la variable de entrada, o sea, dejando de ser 0. Esto se lo hace solamente porque estamos observando la gráfica. Caso contrario, si no podemos ver la gráfica, se seguiría en el camino de 0 a E. Después tenemos que elegir la variable de salida entre las variables básicas, o sea, tenemos que elegir a S1, S2, S3 o S4. Y podemos observar gráficamente que hay dos posibilidades. Si o sea, nos movemos al punto B, vamos a tener que S2 es igual a 0. Mientras que si nos movemos al punto F, el otro punto que vemos acá que no se encuentra dentro del espacio de solución factible, S1 sería igual a 0. Sin embargo, tal como se aprecia en la gráfica, podemos ver que F no es posible, ya que está fuera del espacio de solución factible.
De esta manera nos movemos del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo se detecta el mismo resultado de manera matemática? Una forma es calcular los valores en los que las líneas de restricción intersecan el eje o la línea que corresponde a la variable saliente, en este caso x1. Es posible calcular este valor como la razón del lado derecho de la restricción entre el coeficiente correspondiente de x1. Entonces, las intersecciones restantes se pueden calcular y enlistar como la última columna de la tabla. Entonces, debido a que 8 es la menor intersección positiva, significa que la segunda línea de restricción se alcanzará primero conforme se incremente x1. Entonces, S2 será la variable de entrada y de esta manera nos hemos movido al punto B donde x2 y S2 son iguales a 0. Y la nueva solución básica sería la siguiente. 7x1 más S1 igual a 77, 10x1 igual a 80, x1 y más S3 igual a 9 y S4 igual a 6. Entonces, la solución de ese sistema de ecuaciones se define efectivamente los valores de las variables básicas en el punto B, donde podemos ver que S4 es igual a 6, despejando de la segunda ecuación x1, este es igual a 8. Luego eso podemos despejar S1 de la primera ecuación, y S1 sería igual a 21, y de la tercera ecuación podemos despejar S3, que sería igual a 1. Entonces, podemos otra vez utilizar la tabla para realizar los mismos cálculos empleando, por ejemplo, el método de Gauss-Jordan. Y hay que tener en cuenta que la estrategia básica en este método implica convertir el elemento pivote en 1 y después eliminar los coeficientes en la misma columna arriba y abajo del elemento pivote. Para nuestro ejemplo, el elemento pivote es S2, que es la variable de entrada, y el elemento pivote es 10, el coeficiente de la variable de salida. Si dividimos el renglón entre 10 y reemplazamos S2 por X1, tendríamos la siguiente tabla. Después eliminamos los coeficientes de X1 en los otros renglones. Por ejemplo, para el renglón de la función objetivo, el renglón pivote se multiplica por menos 150 y el resultado se resta del primer renglón para obtener lo siguiente, donde se puede realizar operaciones similares en los renglones restantes para obtener la siguiente tabla. De este modo, la nueva tabla resume toda la información del punto B, y esto incluye el hecho de que el movimiento ha aumentado la función objetivo de z a 1200, tal como podemos observar en la tabla. La tabla se utiliza después para representar el próximo y el último paso, en este caso, y una variable, o sea, y cogemos la variable x2, que tiene un valor negativo en la función objetivo. Y se la elige como la variable de salida. Entonces, de acuerdo con los valores de la intersección, la primera restricción tiene el valor positivo más pequeño y por lo tanto se selecciona a S1 como la variable de entrada. De este modo, el método simplex nos mueve del punto B al punto C. Por último, la eliminación de Gauss-Jordan se utiliza nuevamente para resolver las ecuaciones simultáneas y el resultado se muestra en la siguiente tabla, la que vemos acá, que nos daría para el valor z, justamente el valor que acabamos de encontrar en el problema anterior. En sí, lo consideramos el resultado final por comparación y también por el hecho de que los valores para x1 y x2 que vemos aquí son los mismos que acabamos de encontrar previamente, junto con la solución para la variable z. También podemos observar que como los valores de S3 y S4 están todavía en la base, sabemos que la solución está limitada solamente por la primera y segunda restricciones. Entonces, con esto de aquí estaríamos acabando esta unidad y la siguiente clase comenzamos con ajuste de curvas. Les voy a asignar una nueva tarea para que la entreguen el día de mañana, creo que es la siguiente clase. Entonces, si no tienen inquietudes, se pueden retirar.